¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra ha perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Salmo 10. En otras palabras, ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en tiempos de angustias? La soberbia del malvado persigue al infeliz, queden presos en las trampas que han urdido. El malvado se gloría de su propia voluntad y ambición. El avaro maldice y desprecia al Señor. El malvado es soberbio, nunca indaga. Dios no existe, es todo lo que él piensa. Cuando emprende, prospera en todo momento. Tus sentencias quedan muy lejos de su mente y desafía a todos sus rivales. Y piensa, no vacilaré, nunca caeré en la desgracia. Su boca está llena de engaños y fraude, su lengua encubre la maldad y la opresión. Se aposta al acecho entre los juncos, a escondidas, mata al inocente. Al acecho bien oculto, como el león en su guarida, acecha para apresar al pobre, lo atrapa enredándolo en sus redes. Está a la espera, vigilando, se agacha y se esconde, y el indefenso cae en sus garras y piensa, Dios lo olvida y cubre su rostro para no ver nada. Levántate, Señor, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué el malvado ha de despreciar a Dios, pensando que no lo pedirá jamás cuentas? Pero tú ves las fatigas y el sufrimiento y miras para tomarlos en tu mano. A ti se encomienda el indefenso, tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al injusto y al malvado, persigue su maldad sin dejar rastro. El Señor reinará eternamente, por siempre. Los paganos desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los pobres, les prestas oído y fortaleces su corazón, haciendo justicia al huérfano y al oprimido, para que el hombre salido de la tierra no vuelva a sembrar el terror.
En este salmo aparece la figura del impío como alguien que desde lo más profundo de su corazón, lleno de soberbia, desdeña y desprecia al hombre justo. Este, que es llamado justo porque busca a Dios aún en una precaria situación, no deja de esperar en Él, aunque a su vez el Dios en quien espera puede aparecer distante o indiferente a su sufrimiento. El impío es alguien que no busca a Dios. Toda su vida está proyectada a buscarse solo a sí mismo, a satisfacerse a sí mismo. Únicamente tiene corazón para sus propios intereses. Dios no existe, repite el impío dentro de sí mismo, excluyendo a Dios de su proyecto de vida. Y no solamente eso, sino además, como continúa el Salmo diciendo, el malvado se gloría de su propia ambición. Ambición cuya realización le ciega los ojos hasta el punto de ignorar que a su alrededor vivan hombres, hermanos, quizás más débiles que él. El impío, al excluir a Dios de su existencia, no es que lo esté negando de forma explícita, simplemente vive su vida con la afirmación implícita de que Dios no es en absoluto importante para él, para sus proyectos, para su realización personal. Es a esta persona que viven de una forma tan, por decirlo de una manera superficial, a las que el Hijo de Dios dirige estas palabras. El que no está conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12:30. La relación del hombre con Dios es, según nuestro Señor Jesús, una conexión con Él, llena de vitalidad que puede llegar a atrofiarse por falta de incentivo de esa práctica de buscar a Dios cada día. El hombre, al hacer de la búsqueda de Dios lo más importante de su vida, está conectándose a esa savia como la vid verdadera que provoca un crecimiento interno continuo en su espíritu, creciendo y le hace cada vez más apto para sumergirse en la cercanía del mismo rostro de Dios. El impío que ha podido recibir los cimientos de la fe, al no dar importancia en su vida el hecho de buscar a Dios, se parece a aquel hombre del cual habló el Señor Jesús, que al recibir el talento lo escondió como si fuera un despojo, algo que no importa, Mateo 25:25, por lo que no conocerá nunca el gozo de Dios. Volvemos nuevamente al justo que, inmerso en tinieblas y tentado en su confianza, no deja de seguir buscando y gritando a Dios con la certeza profunda de que terminará escuchándole y acercándose a su dolor. Y así le oímos decir: Señor, tú escuchas los deseos de los pobres, le prestas oído y fortaleces su corazón. Este hombre, en su madurez espiritual, se dirige a Dios con palabras entrañables, palabras que revelan no solamente confianza, sino también intimidad y cercanía, hasta el punto de decirle: le prestas oídos. Es decir, no te ha pasado desapercibido, no lo pasaste por alto a mi sufrimiento, y en el momento oportuno, Señor, te has acercado a mí. Podríamos ver bajo esa perspectiva la parábola del buen samaritano, en la que Jesús nos habla de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, habla de la figura de Adán saliendo del paraíso, es decir, somos todos maltratados con las heridas del pecado, de vivir de espaldas a Dios. No hay nada ni nadie que pueda curarnos. Por eso es importante prestar oído a Dios para que Él preste oído a nosotros. Él es, en su propio Hijo, el samaritano que se acercó directamente al hombre herido sin dar ningún rodeo. El herido experimenta la cercanía de Dios, Dios cerca, Emmanuel, Dios con nosotros. Y él siente la cercanía del hombre y extiende, alarga, como decimos, como dice su palabra, su longanimidad, su misericordia, hasta lo más profundo de las heridas del alma de aquel que está caído, y lo unta con aceite y vino,
que simboliza la escritura, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Lucas capítulo 10 está esta parábola. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar.